Hace apenas un mes, tuve una experiencia creepy que todavía no puedo quitarme de la cabeza. Fue un fin de semana, uno de esos en los que de plano decides quedarte en tu casa sin hacer nada, viendo Netflix y acostado en la felicidad de no tener que lidiar con el mundo. Pero ese sábado, algo fue diferente. Resulta que mi mejor amiga, Daniela, estaba celebrando su cumpleaños y, aunque no soy mucho de esas fiestas, no podía faltar. Sobre todo porque aunque no era para nada un fiestón grande, sí que me apetecía ir a pasar un ratito con ella y nuestras otras amigas, ya saben, a charlar un rato. Solo un plan tranquilo, unas copas, buena compañía y listo. Yo vivo a unos 10 minutos en coche del lugar de la fiesta, y eran las 6:30 de la tarde, cuando agarré mi coche y partí para allá. La fiesta, como ya dije, no era más que un pequeño encuentro, nada demasiado especial en realidad. Solo nuestro grupo más cercano, unos tragos y platicar hasta que la noche nos alcanzara. Cuando ya la mayoría de la gente empezó a irse, más o menos a la 1 de la mañana, decidí que era mejor no arriesgarme a irme manejando en estado de ebriedad. No me gusta dormir en hoteles o en casas ajenas, así que, de forma un poco irresponsable, pensé en simplemente caminar hasta mi depa. Mis amigas me dijeron que era buena idea dejar el coche en su entrada para que no fuera conduciendo ebria por ahí, arriesgándome a una multa o algo peor. Y la verdad es que me pareció sensato dejar el auto ahí. Era más seguro. Ya me conocía esa ruta, así que no me asustaba mucho. Solo eran unos 25 o 30 minutos atravesando los vecindarios tranquilos. Entonces me despedí, salí de la casa y empecé a caminar. El ambiente era súper calmado, todo en silencio. Ni un coche en la calle, ni gente afuera, ni luces encendidas. Nada, todo en completa tranquilidad. La mayoría ya estarían durmiendo, pensé. Pero justo cuando llevaba unos minutos caminando, empecé a notar algo raro. De repente, me percaté de un par de faros que venían por la calle. No eran demasiado intensos y bajaron la velocidad al acercarse. Cuando estuvieron cerca, se detuvieron a mi lado, y en la oscuridad apenas alcanzaba a distinguir que era un coche. Bajaron la ventana, pero como la iluminación era poca y no bajaron completo en vidrio, no podía ver bien quién estaba adentro. Una voz masculina me preguntó si me encontraba bien o si necesitaba un aventón. Le agradecí y le dije que no, que estaba bien, y sin mayor explicación, el coche se fue. En ese momento no pensé mucho. La forma en que habló parecía que solo quería asegurarse de que estuviera bien, y en realidad me pareció un gesto amigable, aunque algo extraño por la situación de la noche y lo aislado del vecindario. Seguí mi camino, manteniendo la vista en la calle, y unos minutos después, todo seguía en calma, igual que antes. Pero, justo cuando pensaba que ya todo estaba bien, un reflejo detrás de mí en el asfalto llamó mi atención. La luz de la calle, que reflejaba en la superficie y de repente se iluminó. Al girar la cabeza, descubrí que un coche volvía en la dirección contraria, en la misma calle por donde venía. Lo raro fue que no pasó de largo. En lugar de seguir, se detuvo justo en medio de la calle y estacionó. Esto me pareció aún más raro. La casualidad de que ese coche hubiera decidido dar la vuelta justo para volver en mi misma dirección, y más aún, que se parara en medio de la calle. Así, sin más, parecía de película de miedo. Intenté no ponerme paranoica, pero no pude evitar echar un vistazo hacia atrás varias veces, y en esas, el coche no se movió más. Simplemente se quedó allí, parado, en silencio. Ya en la siguiente sección del vecindario, pensé que quizás era solo una coincidencia, pero la sensación de miedo empezó a intensificarse. Viajar solo por la noche, en esas calles solitarias, puede ser un poco atemorizante. Todo se sentía en una vibra muy rara. Pero traté de calmarme, seguir mi camino, y cuando estaba aproximadamente a unos 10 minutos de mi depa,
noté algo que me puso los pelos de punta. Había otro coche más adelante, estacionado justo en medio de la calle, con todos los faros encendidos, pero no en la acera ni en el borde de la calle, sino justo en medio de la carretera, en medio del paso. Miré más de cerca y, para mi horror, reconocí que era el mismo coche que había visto antes. La misma descripción, mismo color, mismos faros, y en un estado en que parecía que estaba allí justo para mí. En ese momento, el nudo en la garganta fue instantáneo. ¿Qué estaba pasando? La posibilidad de que fuera solo una coincidencia se reducían a cada paso. Solo había unas pocas rutas de salida para llegar a mi departamento, la que siempre hacía por la calle, o un sendero que atravesaba un parque cercano, lleno de árboles y oscuridad, un lugar que evitaba generalmente en la noche, porque no hay luces y es bastante oscuro. El que ese auto estuviera allí simplemente me atemorizó demasiado como para seguir por esa ruta. Pensé, más que nada, que si quería salir viva de eso, quizás sería mejor optar por el sendero del parque y alejarme del coche, que no parecía tener ninguna buena intención después de todo. Pero justo cuando llegaba a esa decisión, me di cuenta de que el coche no solo estaba en medio de la calle, sino que estaba estacionado más adelante, muy cerca de la entrada del sendero. Era como si estuviera esperándome justo en el peor lugar posible para tenerme acorralada. En ese momento, todo mi instinto me gritó que debía salir corriendo, pero pensé que quizás eso podía ser peor. Recuerdo que en ese momento vino a mi mente una noticia que había visto recientemente sobre una chica en México que salía de una fiesta con amigas y desapareció, y luego fue encontrada en el interior de un tanque o contenedor, no recuerdo bien, pero el reporte decía que había sido interceptada en la calle por un vehículo desconocido, y esa fue la última vez que se le vio. En ese momento un nudo se formó en mi estómago, pero decidí avanzar sigilosa. Pasé junto al coche, intentando no hacer ruido, ya que era la única manera de entrar al sendero del bosque, donde ese vehículo no podía seguirme. Pero cuanto más me acercaba al bosque, más se me ponían los pelos de punta. Tratando de convencerme de que quizás sería solo una coincidencia, pasé justo al lado del coche, y lo más aterrador fue que desde el parabrisas pude ver que dentro no había nada. Estaba vacío. Pero justo cuando pensé que ya podía respirar un poco, algo en la sombra detrás del coche me hizo detenerme. Una figura, una silueta masculina en la oscuridad, asomaba detrás de unos árboles cercanos y parecía estar observándome. En ese momento, el pánico me invadió. Fue como si esa persona hubiera leído mi mente y supiera perfectamente que pensaba escabullirme por ese sendero, así que ahí estaba esperándome para emboscarme. Sin pensarlo más, empecé a correr con toda la fuerza que tenía, sin mirar atrás. Pasé de largo por la calle, y en ese instante escuché pasos pesados corriendo, y luego que alguien se subió al coche y que empezó a acelerar. Pero yo comencé a gritar pidiendo ayuda, y no paré de correr hasta llegar a mi apartamento. El auto aceleró en mi dirección y estuvo a punto de alcanzarme. Pero debido a mis gritos, algunas personas empezaron a asomarse por las ventanas del edificio cercano, y muy probablemente por esa razón, el hombre decidió dar vuelta y se perdió por la calle. Al llegar a mi departamento, obviamente llamé a la policía para contarles todo. La verdad, era demasiado evidente que había sido un intento de secuestro o algo mucho peor. La coincidencia de que ese coche hubiera estado allí, parado, en medio de la calle, y que además el conductor estuviera escondido entre los árboles, todo era demasiado sospechoso. Lo más terrorífico de todo es que, con solo una descripción del coche y la voz del tipo, seguramente nunca van a encontrar a nadie, ni mucho menos arrestarlo. Ahora, sí que ni por asomo quiero volver a caminar sola de noche por esa calle. La verdad,
Apenas me doy cuenta de lo que pudo haber pasado, y espero que quienes lean esto tengan mucho cuidado con esas cosas, porque a veces solo una pequeña decisión y un instinto que nos advierta es lo único que puede evitar una tragedia.